Pensemos por un momento en 1752. Construir un buque de guerra no era una ciencia, era un arte, y uno muy secreto además, reservado para unos pocos elegidos. Pero de repente, aparece un manual que está a punto de cambiarlo todo, y desvelar esos secretos, transformando la arquitectura naval para siempre. Y aquí tenemos al autor, Duhamel du Monceau. Su intención era clarísima: enseñar. Quería abrir este mundo a los jóvenes que quisieran aprender a construir. Así que, eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a seguir sus lecciones para entender cómo se construía una armada verdaderamente poderosa. Para entender la magnitud de esto, tenemos que situarnos en París, a mediados del siglo XVIII. El conocimiento para construir los barcos más imponentes del mundo no estaba en libros de texto ni en universidades. No, estaba en la mente y en las manos de unos pocos maestros constructores que lo guardaban como el mayor de los tesoros. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué este manual fue tan revolucionario. Luego, hablaremos de la economía detrás de la estandarización, de los 5 rangos de navíos, del delicado arte del equilibrio, de las matemáticas que se usaban en el astillero y, claro, cerraremos con el legado de Duhamel. A ver, el gran problema de la época era la falta de un sistema. Cada barco era básicamente una obra de arte única, y su éxito o fracaso dependía casi por completo de la intuición del constructor. Lo que Duhamel quería era cambiar eso de raíz, creando un método que cualquiera pudiera aprender y, sobre todo, replicar. Esta era la pregunta del millón para cualquier potencia de la época. Para ser alguien en el mundo, necesitabas una gran flota, pero el costo de construirla y mantenerla podía, literalmente, llevar a un reino a la bancarrota. La respuesta de Duhamel a este problema fue sorprendentemente moderna. Y aquí está la idea central, el corazón de su propuesta, la estandarización. Duhamel entendió algo fundamental. El poder militar se sostiene sobre la eficiencia económica. Para él, esa eficiencia no empezaba en el campo de batalla, sino en los astilleros. Miren el contraste. Antes, el sistema era un caos. Había muchísimos tipos de barcos. Cada uno necesitaba piezas hechas a medida, lo que disparaba los costos y complicaba la logística. La idea de Duhamel fue todo lo contrario. ¿Qué tal si tenemos solo unos pocos rangos estandarizados con piezas que se puedan intercambiar? Simple, económico y, la verdad, una genialidad. El objetivo era increíblemente ambicioso. Imaginen esto: organizar todos los mástiles, las velas, el equipo completo de la Marina Real Francesa en solo 5 o 6 categorías. Esto no solo ahorraba una cantidad enorme de dinero, sino que simplificaba la logística a un nivel nunca antes visto. Las reparaciones y el reabastecimiento se volvían muchísimo más rápidos y eficientes. Bueno, entremos ahora al corazón del manual, su sistema de clasificación. Aquí es donde toda esa teoría se traduce en una flota organizada, coherente y con un propósito claro. Duhamel propuso 5 rangos bien definidos. En la cima, el primer rango, unas bestias de 3 puentes con 110 cañones. Le seguía el segundo rango, una solución muy ingeniosa con un tercer puente más ligero, enjaretado, que portaba 80 cañones. Y luego venían los de tercer, cuarto y quinto rango, todos de 2 puentes, pero con una potencia de fuego que iba disminuyendo. Una jerarquía súper clara y funcional. Y ojo, esta clasificación no era un capricho. Cada rango tenía una misión estratégica. Los de primer y segundo rango eran los navíos de línea, la columna vertebral de la flota de batalla. Los de tercer y cuarto eran los todoterreno, servían para combate, para escoltar convoyes o para las colonias. Y finalmente, el quinto rango se dedicaba a proteger el comercio y a las expediciones lejanas. Pero claro, construir un buque de guerra es un arte de equilibrios delicados. Es imposible tenerlo todo. Máxima velocidad, máxima potencia de fuego y máxima resistencia. El arquitecto naval siempre tiene que tomar decisiones difíciles y hacer concesiones. Aquí vemos un dilema clásico que Duhamel analiza muy bien. Los navíos de 3 puentes eran como tanques flotantes, súper robustos, muy estables para disparar, pero tan pesados que su fila de cañones más baja a veces quedaba peligrosamente cerca del agua. Por otro lado, los de 2 puentes eran más ágiles y rápidos, pero si los hacías muy largos para meter más cañones,
corrían el riesgo de doblarse por la mitad, como una banana. Al final, todo se resume en esto. El casco del barco tiene que ser lo suficientemente grande para cargar con los cañones, la tripulación y las provisiones, pero sin que se vuelva torpe o lento. Es esa búsqueda constante del equilibrio perfecto entre la capacidad de carga y la navegabilidad. Y es justo aquí donde el arte se empieza a convertir en ciencia. El manual de Duhamel no se queda en ideas bonitas y conceptos abstractos. No. Da reglas matemáticas, fórmulas prácticas para que la construcción sea precisa y, lo más importante, repetible. Por ejemplo, ¿cómo se calculaba la longitud de un navío? Pues no era al azar. Primero, se decidía cuántas troneras, o sea, aberturas para los cañones, iba a tener la batería principal. Luego, se fijaba un ancho estándar para cada tronera y para el espacio entre ellas. Después, se sumaban unas distancias fijas para la proa y la popa, y listo. La suma de todo eso daba la longitud exacta del barco, un método lógico, paso a paso. Y esto no es pura teoría. Al aplicar este método, el manual calculó que la longitud del Dauphin Royal debía ser de exactamente 156 pies franceses. Y esto es brillante, porque demuestra cómo una regla abstracta se convierte en un barco real, predecible y replicable. De repente, se podían planificar costos y tiempos con una precisión que antes era impensable. Entonces, ¿cuál fue el verdadero impacto de este enfoque tan sistemático? Pues ni más ni menos que ayudar a transformar la construcción naval. Pasó de ser un oficio de artesanos, lleno de secretos, a una verdadera disciplina de ingeniería. El propio Duhamel documentó cómo había evolucionado el diseño. 100 años antes, nos cuenta, las quillas eran muy cortas. Con el tiempo, se fueron alargando para que los barcos fueran más eficientes. Para 1752, la tendencia era clara, quillas cada vez más largas. O sea, su trabajo no salió de la nada. Lo que hizo fue sistematizar y acelerar una evolución que ya estaba en marcha, dándole una base científica sólida. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿El Tratado de Duhamel fue simplemente un libro o fue en realidad el plano maestro, el verdadero cianotipo para construir una armada moderna basada en la lógica, la eficiencia y la ciencia? Yo creo que su legado nos dice que fue mucho más que solo tinta y papel.